En estos últimos días hemos estado hablando muchísimo acerca de la historia nacional y de la historia universal. Y en un momento parecería que las estamos haciendo excluyentes, es decir, cada una de ellas tiene su propia forma de ser. Pero en realidad están sumamente ligadas. De eso vamos a hablar en nuestra cápsula del día de hoy. Bien, para empezar tenemos que hablar de lo siguiente. La historia universal y la historia nacional están ligadas. Si todavía no sabes muy bien en qué consiste cada una de ellas, visita nuestros enlaces aquí en la parte superior para que lo puedas repasar. Ahora, si ya no sigues el paso, continuemos. La historia universal y la historia nacional van ligadas. Son relacionadas porque, como lo dividimos al principio de la semana, el pasado es el mismo. Los años sucedieron para ambos momentos y solamente los acontecimientos en los que nos centramos son lo que los hace diferentes. Te vas a encontrar en muchas ocasiones con que la historia nacional presenta un acontecimiento de mucha importancia que omite la historia universal. Pero si eres capaz de darte cuenta de los pequeños grandes cambios, te vas a dar cuenta que una es incidental en la otra. Vamos a dar un ejemplo. En la historia de México, más adelante en este mismo curso, vas a entender que hubo una gran migración de españoles a nuestro país, que se encargaron de abrir muchísimas panaderías y se encargaron de abrir muchísimos baños de vapor. Y obviamente ayudaron a modernizar mucho nuestra nación. Hasta ahí podríamos verlo como que solo un grupo de españoles llegaron a nuestro país porque sí y ya. Pero en el momento en que recordamos nuestras clases de historia universal, nos vamos a dar cuenta que esa migración de españoles coincide con las fechas de la Guerra Civil Española antes de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces podemos generar un proceso en el cual los acontecimientos de la historia española que nosotros no ocasionamos impactaron directamente en la historia de nuestra nación. Incluso de algunas naciones totalmente alejadas que parece que no tienen relación con nosotros, van a surgir acontecimientos que nos van a terminar por impactar. Y lo mismo de nuestro lado. Algunas cosas que creemos que no tienen repercusión en nuestro país van a tener algo de acción o alguna incidencia dentro de la historia de otra nación. A veces encontrar estas coincidencias es complicado si no tenemos bien definido la cuestión del espacio y del tiempo. A veces estudiamos las fechas como si fueran sucesos completamente aislados, solo como si estuviéramos recordando fechas de nacimiento. Pero en realidad los años nos ayudan a distinguir en qué momento se encontraba cada nación y qué acontecimientos están ligados por alguna causa o por alguna consecuencia común. Entonces yo te invito a que la siguiente vez que veas alguno de los sucesos de estudio de la historia, en especial en este año que es segundo, trates de recordar en qué acontecimientos estaban sucediendo en el mismo año durante la historia universal. Quizás logres identificar que en el mismo momento que estaba pasando la Revolución Mexicana de 1910, estaba pasando algo sumamente importante en el otro lado del planeta. Trata de recordar aquel acontecimiento del cual hablamos mucho que sucedió a inicios del siglo XX. Y te vas a encontrar con que quizás hay algunas correspondencias y que hagan más interesante este estudio de la historia. Créeme, cada una de estas sorpresas es muy grata de descubrir y te va a envolver mucho más en nuestra asignatura. Te invito entonces a que tú mismo busques las coincidencias que tienen tu historia nacional con la historia universal y que logres generar tus propias explicaciones para que puedas enriquecer tu trabajo y tu conocimiento. Me dio mucho gusto trabajar contigo en esta semana. Nos vemos en la siguiente.